Hola, hola, bienvenido, bienvenida, que el Señor le bendiga. Qué precioso privilegio estar una vez más este 11 de febrero de 2024 a través de este canal, a través de esta herramienta, de esta plataforma como es de YouTube, con el propósito de llevar un mensaje de la palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Sabemos que algunos ven este espacio en una hora diferente a nuestra transmisión, que es los domingos a las 8 de la mañana. Igualmente para usted, bienvenido, bienvenida, que el Señor le bendiga y deseamos que lo que compartimos aquí a través de este espacio sea de mucha bendición para su vida espiritual, que haya edificación a través de la preciosa palabra de Dios. Es un privilegio para usted y para nosotros. Para usted porque no es una coincidencia que usted esté aquí frente a esta pantalla viendo esta transmisión, viendo este espacio, este programa. Y para nosotros, porque el Señor nos permite ese precioso privilegio de ser sus instrumentos para llevar su preciosa palabra hasta cada uno de ustedes. Por esa razón, damos gracias a Dios, nos sentimos agradecidos de que en esta mañana, una vez más, el Señor nos permita a ustedes y a nosotros este grande privilegio de encontrarnos para compartir de la palabra de Dios. Nuestra oración para ustedes es que haya bendición espiritual a través de lo que compartimos. Y esperamos que su oración para nosotros es que podamos seguir haciendo este programa, este espacio, transmitiendo esto que hacemos para ustedes y que sea de mucha bendición para todos. Así que nuevamente una bienvenida muy especial y ojalá que el Señor traiga el alimento espiritual que usted necesita. Qué precioso saber que el Señor conoce la condición en la que usted llega a este espacio. Él conoce sus necesidades, conoce sus aflicciones, conoce sus luchas, también conoce sus alegrías. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y por eso es que es tan reconfortante compartir de la palabra del Señor, porque ella, la palabra del Señor, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Así que te invitamos a disfrutar de este espacio, a compartir todo lo que vamos a presentar en esta mañana. Ojalá esté acompañado, acompañada de su Biblia para que pueda seguirnos en el momento de la presentación de la palabra de Dios. Queremos recordarles que tenemos actividad en la virtualidad. Todos los martes hacemos una reunión de estudio bíblico a través de la plataforma Zoom. Estamos estudiando el Santo Evangelio según San Mateo. Preciosos estudios. Además, esos estudios quedan grabados en este canal en el que usted está en este momento, en YouTube, y usted puede repasarlos, tomar nota y edificarse a través de lo que el Señor nos enseña cada martes. Pero le invitamos a nuestras reuniones los martes a través de Zoom a las 6:30 de la tarde. Los días miércoles las damas tienen un espacio también muy especial de compañerismo, de comunión, de compartir en la palabra de Dios. Los miércoles a las 7 de la noche también por la plataforma Zoom. Los días jueves nos reunimos para orar. Juntos presentamos nuestras acciones de gracias, nuestras peticiones, nuestras plegarias al Señor y juntos oramos por esto que el Señor pone en el corazón de cada uno presentar. Y así intercedemos los unos por los otros, nos unimos en oración para cada una de las necesidades y también para las acciones de gracias. Así que le invitamos, 6:30 de la tarde los días jueves, le esperamos. Y todos los domingos a esta hora de la mañana, 8 de la mañana, hacemos este espacio a través de YouTube, ya no por Zoom, sino por YouTube. Y buscamos, como ya lo dije, a través de este espacio, compartir de la preciosa palabra de Dios. Principalmente el propósito que hubo desde el comienzo y que sigue estando en nuestro corazón es poder llevar la palabra de Dios a aquellas personas que están alejados, quizás en alguna vereda, en alguna finca, en algún lugar donde se dificulte su desplazamiento hasta un lugar de reunión, o para aquellos que se encuentran imposibilitados por temas de salud, de ir hasta un lugar de reunión, para todos ellos, para todas esas personas que no pueden, o también respetable si no quiere ir a un lugar de reunión, que pueda recibir de la palabra del Señor este día domingo. Para usted es este espacio y el Señor conoce su condición, el Señor conoce su necesidad y por eso hacemos y seguimos haciendo este programa, este espacio todos los domingos
especialmente para usted. Bien, también queremos recordarles que los domingos en nuestros lugares de reunión en Bucaramanga, en el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos una reunión especial para toda la familia a las 10 de la mañana. Tenemos un centro bíblico en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Aquí hay un aviso que dice centro bíblico, 10 de la mañana, reunión para toda la familia. En el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58-191. También ahí está el centro bíblico con sus puertas abiertas para esta actividad familiar a las 10 de la mañana. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, también en la carrera tercera número 4506, hay esta actividad especial a la misma hora, 10 de la mañana. En cada uno de estos lugares hay actividades especiales para los niños, historias bíblicas, cánticos, manualidades, trabajos especiales para niños y jovencitos. Y también en el salón principal hay un estudio de la palabra del Señor. Le invitamos, venga con toda su familia y disfruten de un buen tiempo de compañerismo, de un buen tiempo de comunión y de un buen tiempo de edificación a través de la preciosa palabra de Dios. No lo olvide, 10 de la mañana en cada uno de estos lugares. Y si usted está en otro lugar distinto a los que he mencionado, mi recomendación y nuestro consejo es que busque un lugar para reunirse donde se predique la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Aquella doctrina que está conforme a la palabra de Dios. Reúnase, haga amistades cristianas para que usted pueda ser edificado y fortalecido en este precioso caminar en la vida cristiana. Le animamos a que busque un lugar donde pueda reunirse. Bien, de esta manera queremos ahora compartir con ustedes unos cánticos que esperamos también sean de mucha bendición para su vida. Y después de esto, vamos con el estudio de la palabra del Señor. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Ahora os doy un nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida entregar. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que yo entrego por vuestra salud. Tomad y bebed, que esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Nosotros, Señor, te damos gracias por habernos dado la salud. Nosotros, Señor, te serviremos, danos de tu luz, de tu gracia y bendición. A veces he andado sin alguien a mi lado, a veces yo he sentido soledad. Entonces me doy cuenta que Jesús jamás se ausenta, conmigo está y me da seguridad. Por eso pase lo que pase cada día y sea lo que sea, en mi vida en Dios he creído y creyendo seguiré. Pase lo que pase cada día y sea lo que sea,
En mi vida, en tu palabra siempre confiaré. Doy gracias por los montes y gracias por los valles y por pruebas que tenga yo que padecer. Pues si no hubiera problemas, tampoco habría victorias y no podría ver lo que Dios quería hacer. Por eso pase lo que pase cada día y sea lo que sea, en mi vida en Dios he creído y creyendo seguiré. Pase lo que pase cada día y sea lo que sea, en mi vida en tu palabra siempre confiaré. Qué lindo es vivir en Cristo, porque ha salvado mi vida del mundo en que vivía, de pecado y de maldad. Qué lindo es vivir en Cristo, guardando la esperanza de que pronto Él regrese a llevarme junto a Él. Es por eso que ahora digo, persevera siempre en Él, porque el tiempo está muy cerca y pronto ha de venir. Para cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra de sus hijos que le aman y obedecen en verdad. Es por eso que ahora digo, persevera siempre en Él, porque el tiempo está muy cerca y pronto ha de venir. Para cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra de sus hijos que le aman y obedecen en verdad. Gracias al Señor por todas esas personas que componen estos cantos, estas letras que podemos con estas melodías cantar, exaltar el nombre del Señor, animar nuestros corazones, prepararnos, acercarnos al Señor para este tiempo que sigue. Te animamos a que destine este espacio que sigue concentrado, concentrada en lo que el Señor tiene para usted. Que se aísle de cualquier cosa que pueda distraerle, de cualquier cosa que pueda interrumpirle el goce de este plato que el Señor tiene para entregarle de la palabra de Dios. Centre su atención en lo que el Señor tiene para decirle. Es la voz del Señor la que vamos a escuchar a través de su palabra. Y es su Santo Espíritu el que obra en cada uno para redarguirnos, para exhortarnos, para animarnos, para alimentarnos a través de la preciosa palabra de Dios. Así que es importante prestar atención a lo que el Señor tiene para decir. Vamos ahora con el estudio de la palabra del Señor. Hace un par de semanas hacía la pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para usted? Y estuvimos hablando de este tema a la luz de la palabra de Dios. Lo puede encontrar aquí grabado en YouTube en un par de domingos atrás. A partir de eso me surgió a mí otra pregunta para presentarles. ¿Qué es la iglesia para ti? Y estuvimos hablando a la luz de la palabra de Dios sobre este punto. Y después estuve pensando, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para Dios? Y quiero plantear esa pregunta en esta mañana. ¿Quién eres tú? ¿O quién eres para Dios?
Qué bueno tener claro quién soy yo para Dios. Quizás está claro en su mente o usted no sabe. Quiero invitarle a tener una palabra de oración, como decimos, a presentar este tiempo en las manos del Señor y a presentarnos cada uno de nosotros en las manos de nuestro bondadoso Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por permitirnos llegar hasta tu misma presencia para escuchar tu voz. Oh Dios, te rogamos que nos ayudes a mantener centrada nuestra atención en lo que tienes para decirnos. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados en tu voz, en tu palabra, en la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites este espacio donde podemos compartir de tu palabra, escuchar de tu palabra y disfrutar este momento en el que eres tú mismo quien estás hablando a cada uno. Bendito seas, oh Dios, exaltado sea tu nombre para siempre. Amén. Quiero confesarles que a veces no sé si decirme incomoda o no estoy tan de acuerdo cuando nosotros mismos nos la pasamos diciendo yo soy una piltraja, yo soy una porquería, yo soy un trapo de inmundicia, yo soy delante de Dios, soy nada. Y en algún sentido, todas estas afirmaciones son verdaderas. Pero yo me ponía a pensar, ¿qué tal que yo como padre tuviese un hijo con algún tipo de discapacidad o un defecto o alguna cosa de la que ese hijo pudiera echar mano para estar diciendo, ah, qué mala suerte la mía, qué desgracia la mía, mire yo esto, mire yo lo otro, mire por qué yo y por qué yo y por qué yo? Muy seguramente si yo como padre escucho a mi hijo diciendo o a un hijo diciendo que es el más feo o la más fea del planeta, que no se merece nada porque es esto o lo otro, todo lo malo, seguramente yo le voy a corregir y me da dolor de pronto que diga que fue el más mal afortunado de haber nacido en la cuna que nació, que debió haber nacido en una cuna donde tuviese todas las posibilidades, riquezas, abundancia. Seguramente le voy a corregir y va a decir, venga, no, usted tiene esto bueno, yo hice esto por usted, Dios le ha dado esto, usted tiene estas posibilidades. Y en eso pienso cuando nosotros pensamos que somos lo peor de lo peor. Hoy vamos a ver 22 razones que encontramos en la palabra de lo que somos nosotros para Dios, de lo que Él nos ha hecho. Y yo creo que tener eso en la mente permanentemente debe estimularnos a darle gracias a Dios. Si yo por la mañana me levanto, me siento en mi cama y pienso, yo soy el más de malas de este planeta. No haber nacido ricachón, no haber nacido más bonito, no haber nacido más inteligente, no haber nacido con estas y estas características. Si soy moreno, no haber sido blanco, y si soy blanco, no haber sido moreno, y si soy negro, no haber sido así o asá. Si soy alto, no haber sido bajito, y estar como a toda hora pensando en lo que no tengo, pues muy seguramente yo voy a
de entrada a empezar el día con, como decimos coloquialmente, con el pie izquierdo y sin ninguna razón para agradecer. Pero cuando yo me levanto, me siento en la cama, me estiro, respiro, digo, ay, un nuevo día, este día que hizo el Señor, como dice el salmista, me gozaré y me alegraré en él. Respiro, digo, ah, aire fresco de esta mañana que puedo respirar. Mi corazón está funcionando. Todos mis miembros están funcionando y si por alguna razón tuviese algún tipo de enfermedad que me impidiera que todo esté funcionando bien, puedo elegir entre quedarme pensando en lo que no está funcionando o pensar en lo que sí está funcionando. Entonces, pensar en lo que yo soy para Dios, que Dios por su gracia me ha hecho, me invita a ser agradecido. De seguro que sí. Y nos vamos a concentrar mucho en cada una de las porciones. Es la palabra de Dios la que nos va a confirmar cada cosa que decimos. ¿Quién soy para Dios? En primer lugar, hemos visto pues, en los estudios pasados, en las preguntas anteriores, quizás hemos mencionado algunos de estos versículos y vamos a repetir varios de ellos, porque está bien que la palabra nos confirme, reconfirme y nos martille esos conceptos que son tan necesarios tenerlos en cuenta. Y el primero de ellos es esta porción de 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Punto. Ese es el versículo 16. Sigue el versículo 17 que conocemos y usamos bastante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación, dicen otras versiones. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En Cristo somos una nueva creación. Usted no tiene que quedarse pensando en lo malo que fue. No tiene que quedarse pensando en aquellas cosas malas que hizo. Quizás como un motivo de gratitud para decir, de allá me sacó el Señor. Pero no para rascarse la cabeza y, como decimos también coloquialmente, darse látigo y decir, ah, yo fui muy malo, yo no, pero es que yo no me merezco nada porque yo fui muy, muy malo. Porque es que el que está en Cristo es una nueva creación. Y ya dice la Escritura, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí todas son hechas nuevas. Y sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios. No tiene que ver con que usted haya sido capaz de salir de ahí, que usted haya sido capaz de seguir unas normas, que usted haya sido capaz de ser mejor que antes. Dice, todo esto proviene de Dios. Y ahí es donde está lo importante, que usted y yo reconozcamos que proviene de Dios, que no tiene que ver con usted y conmigo, que tiene que ver con Dios. Y eso debe llenarnos de gratitud, de palabras de alabanza, de adoración al Señor, de actitudes de alabanza y adoración al Señor, porque todo lo pasado ha sido hecho nuevo. Somos una nueva creación. Y esa nueva creación está hecha para glorificar al Señor. Esa nueva creación está hecha para servir al Señor. Esa nueva creación está hecha para darle gloria a Él. Qué precioso saber que el Señor nos ha hecho
una nueva creación. Adicionalmente a esto de que somos una nueva creación, también me gusta mucho usar este texto de Juan capítulo 1, porque habla de una realidad que quizás usted y yo no somos conscientes a ratos. Dice el evangelista Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuevamente, este hecho tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver con el deseo de Dios. No tiene que ver con mi capacidad de hacer lo bueno. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es muy importante, asimilar claramente ese concepto. Hijos de Dios. Quiero hablarle primero a quienes no están seguros de esta verdad. ¿Usted ha recibido la potestad de ser hecho hijo, hija de Dios? Si su respuesta es no lo sé, quiero invitarle a que se acerque a Dios a través del Señor Jesucristo. Le diga al Señor, soy un pecador, reconozco mi pecado, sé que yo no soy capaz de dominar y de cambiar esa condición de destituido de la gloria de Dios. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Y en una actitud real, sincera, genuina, entréguele su voluntad al Señor. Él le hará, Él le dará esa potestad de cambiar su naturaleza vieja, como veíamos en el texto anterior, y ser un hijo de Dios. ¿No le parece una buena condición? Hijo de Dios, hija de Dios. No se necesita ningún requerimiento especial de ir a un viaje largo, de subir una montaña de rodillas, de hacer alguna cosa sobrenatural. Nada de eso. Recibir al Señor Jesucristo en su corazón, creer en el nombre del Señor Jesús como su Salvador, y así recibe esa preciosa potestad de ser hecho hijo de Dios. Otra cosa que usted es y que yo soy para Dios, dice el Señor Jesús en sus propias palabras en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, dice el Señor, el árbol, la planta, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Entiende este concepto? Un árbol que da fruto, frondoso, bonito. El Señor Jesús dice, yo soy ese árbol. Ustedes son los gajitos de ese árbol. Cada uno de nosotros, usted y yo, formamos parte de ese árbol que estando en correlación con el Señor Jesús, dice, llevamos fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted no ha hecho una decisión por el Señor Jesucristo, usted está separado de ese árbol. Como si alguien cogiera un machete y cortara esa rama, y usted pone esa rama lejos, ¿y qué le pasa? Se seca, porque no tiene la savia que corre
a través de todo ese organismo que es el árbol, organismo vivo, y es lo que le produce vida a ese árbol. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho. Entonces, número 1, nueva creación. Número 2, hijos de Dios. Número 3, parte de esa vid verdadera. Imagínense eso tan precioso. Un árbol donde somos un todo con el mismo Hijo de Dios, con el mismo Señor Jesucristo, en el que podemos llevar fruto para honra y gloria de Dios. ¿Cierto que es precioso? ¿No es cierto que es un motivo para llenarnos de razones y ser agradecidos con el Señor? Somos parte de la vid verdadera. Y mire esto que sigue. Juan, capítulo 15, en la misma porción de la diapositiva anterior, dice el versículo 14 y 15, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay mucha gente que se precia de ser amigo de personalidades, de un presidente, de un expresidente, de un cantante famoso, de un futbolista famoso o de un deportista famoso. Hay gente que hace alarde de sus amistades a través de las redes sociales y entonces están en una cena, en un acontecimiento especial y si es el deportista se toman una foto y dicen aquí con mi amigo X, Y o Z y disfrutando tal cosa y tal otra. Y eso quizás les llena de orgullo. Y de pronto alguien, ¿cómo así? ¿Usted es amigo de tal? Uy, no sabía que usted es amigo de tal y que le hablaba al oído a tal persona. Pero qué precioso, incomparable e inigualable sabernos amigos del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Y el Señor dice, vosotros sois mis amigos, haciendo alusión a esta relación de cercanía. Si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. El Señor nos ha llamado amigos. ¿No les parece algo bonito? No es que nosotros nos hacemos por nuestros méritos amigos del Señor. Él nos ha llamado amigos, hijos y además amigos. Hemos visto hasta ahora 4 respuestas a quiénes o a quién soy yo para Dios. Y con estas 4 tenemos o tendríamos motivos enormes, suficientes para estar agradecidos con el Señor. Y ese es mi propósito, o el propósito que el Señor me ha mostrado presentarles en esta mañana. Que usted tenga razones para quitar de su cabeza, de su corazón, de sus emociones, la amargura, la tristeza. No hay nada que pueda opacar esta belleza de bendición. Y si son 22 las que vamos a ver. Llénese su mente. Si quiere, esto va a quedar aquí grabado
vuelva y repáselo, escríbalo en una hojita, coja esos textos y resáltelos en su Biblia, escríbalos en diferentes tarjeticas y cada día llévese una tarjetica, tiene 22 tarjeticas para que 22 días del mes se esté llenando con estos conceptos y vuelve y los rota y sigue pensando en todo esto maravilloso que el Señor por su gracia y su misericordia nos ha dado. Amigos, amigo de Jesús, puedo saberme yo, puedo decir, soy amigo de Jesús, no de un cantantucho, un deportista, un político, una personalidad importante, no, soy amigo del Señor Jesús, de Dios mismo. Qué precioso privilegio. Además de eso, Dios me ha justificado y me ha redimido. Dice el versículo 23 del capítulo 3 de la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la parte que sienta la base a lo que sigue. Es una verdad. Su pecado, mi pecado, nos ha separado de Dios, nos ha destituido de la gloria de Dios. Pero sigue diciendo el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados. ¿Justificados qué es? Puestos a paz. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Y Dios, como dice en Juan 3:16, nos amó de tal manera que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios, pero justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Repasamos. Nueva creación, Hijo de Dios, parte de la vid verdadera, amigos de Jesús, justificado y redimido. Heredero de Dios. Esto es un grande, grande, grande privilegio. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Claro, como hijos de Dios, somos herederos. Una persona que recibe, así sea en adopción o de forma natural, el apellido, su inserción a esa familia, hereda todo lo que esa familia o ese padre deje. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es realmente una condición que Dios nos da maravillosa. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por favor, pare un momentico, cierre sus ojos y piense en eso. Heredero de Dios. Si a usted hoy le dijeran, usted es heredero del multimillonario más multimillonario del planeta, usted le dijeran, tiene la facultad de reclamar herencia de esta persona. Hasta
Se vuelve uno loco pensando en lo que podría hacer, ¿cierto? Pues aquí el caso no es que nos volvamos locos, pero es pensar en lo especialmente maravilloso de sabernos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Le da a usted eso razones suficientes para ser agradecido? ¿Para ser agradecida? Hasta ahora llevamos 6. Y qué precioso todo lo que hemos visto, que es una verdad. No son inventos del predicador, inventos de una doctrina. Es la palabra de Dios. Es la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida por la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. Primera los Corintios capítulo 6 versículo 11 nos dice: y esto erais algunos. Los versículos anteriores hacen referencia a algunas conductas reprochables, malucas, pero Dios a través del apóstol Pablo dice: eso eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados. Y lavados quiere decir limpiados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados, es decir, puestos en paz con Dios, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Imaginémonos una persona embarrada hasta las pestañas. Por alguna razón se revolcó en barro y está lleno de barro. Y es la realidad de lo que una persona sin Cristo es. Maloliente, mal presentado, maluco, feo. Pero dice la palabra de Dios que eso que éramos algunos, ya no, porque con agua suficiente todo ese barro ha caído, hemos sido limpiados, lavados, hemos sido santificados, es decir, vestidos de una manera presentable, puestos en paz para presentarnos delante de Dios. No hay ninguna razón para que usted o yo nos sintamos indignos de la presencia de Dios, porque eso lo ha hecho Dios. Claro, no para llenarnos de orgullo y no para mirar por encima del hombro a los demás, pero para que podamos decirle a Satanás cuando nos susurra al oído: pero usted qué viene a hablar, usted qué viene a decir, podamos decirle: soy limpiado, lavado, soy santificado y soy justificado. ¿Qué dice el texto? Seréis, dice más, ya habéis sido limpiados o lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Qué precioso privilegio. Y esto no se nos puede olvidar ni por un segundo en nuestra vida, porque realmente es un privilegio. Lavados, santificados y justificados. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Somos templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Si usted se hace la pregunta: ¿quién soy yo para Dios? Usted es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Algo más maravilloso que eso
creo. No creo que exista un privilegio mayor que ser templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso somos en Cristo. Además de eso, sigue diciendo el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted y yo hemos sido comprados con el precio de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Un templo del Espíritu Santo que ha sido comprado con un alto precio. Dios, por usted y por mí, pagó un alto precio. Así que si el enemigo, Satanás, viene a usted a decirle que usted es una piltraja, que usted es una porquería, que usted no es nada, que usted es un despreciable, desechable, lo que le quiera decir, usted puede decirle, por mí, Dios pagó un alto precio. El precio de la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso sigue diciendo, no para que yo diga que yo valgo bastante. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De eso se trata. Que el precio que Dios pagó por usted y por mí debe de alguna manera retribuirse en glorificarle a Él en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Qué precioso. Número 10. Somos el cuerpo de Cristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo. En nuestro episodio anterior, cuando hablábamos de la iglesia, estuvimos considerando esta figura del cuerpo, porque eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia como comunidad, como colectivo. Pero hablando de cada uno de nosotros, porque la pregunta de hoy es individual. ¿Quién eres para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? Y yo para Dios soy el cuerpo de Cristo. Un dedo, una oreja, un diente, no sé, pero un privilegio grande saber que somos el cuerpo de Cristo. Saber que yo formo parte del cuerpo de Cristo. Dice, y miembros cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice 1 Corintios 12:27. Y Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él, el Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, el cuerpo es la iglesia y cada miembro es usted y soy yo. Cada miembro del cuerpo es usted y soy yo. Así que cuando se pregunte, ¿quién soy yo para Dios? Puede contestarse, soy el cuerpo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo? Dios es soberano y Él sabe qué parte formamos cada uno. Pero somos parte de un cuerpo del cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Once. Vamos por mitad. Y ya estamos llenos de razones para ser agradecidos. ¿No es verdad? Primera los Corintios capítulo 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliados con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Cada uno de nosotros, usted y yo, usted es un embajador, una embajadora. Yo soy un embajador. ¿Qué quiere decir eso? Representamos al Señor Jesucristo. Nuestro caminar, cuando entramos a la tienda, cuando vamos a la plaza, cuando estamos en el colegio, en la universidad, en la empresa, cuando caminamos por la calle, cuando estamos en el edificio, en el conjunto, en la casa en la que vivimos, cuando vamos, cuando venimos, en ese momento estamos representando el nombre del Señor Jesucristo. Estamos representando al Señor Jesucristo. Un privilegio gigantesco, pero también una responsabilidad. Comportarnos como corresponde, como un embajador, como un representante del Señor Jesucristo. Qué precioso vernos en esta dimensión de privilegios y de beneficios que tenemos a través de la persona del Señor Jesús. Número 12, versículo 21 de 1 Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, que no conoció pecado, fue hecho pecado por usted y por mí. La Nueva Traducción Viviente dice algo así como para que tuviéramos una relación con Dios. Él fue hecho pecado con ese fin de hacernos justicia de Dios en él, de estrechar esa relación de Dios con nosotros. Y volvemos a lo mismo cuando pensamos en el precio alto que ha sido pagado por usted y por mí, cuando pensamos en que al Señor Jesús le fue cargado el precio del pecado nuestro para ponernos en justicia con Dios, realmente es algo estimulante para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Vamos a considerar ahorita algunos versículos de la carta a los Efesios en el capítulo 1. Hay quienes afirman que si uno entra en algún estado de aflicción, casi depresión, tristeza por alguna razón, que abra su Biblia en Efesios capítulo 1 y lea desde el versículo 3 en adelante. Hay una cantidad de privilegios, beneficios que Dios nos ha dado, que la verdad es que nos llenan de motivos para estar alegres, para dejar al lado cualquier amargura, cualquier tristeza, cualquier aflicción. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién es usted para Dios? Un bendecido por Dios. Usted para Dios es bendecido. Dice el apóstol Pablo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios Padre, todopoderoso Dios, el gran yo soy, el eterno Dios, nos bendijo a usted y a mí con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién es usted para Dios? Un bendecido por Dios. ¿Quién soy yo para Dios? Un bendecido por Dios. Razones para darle gloria a Él. Razones para servirle a Él. Razones para vivir para Él.
bendecidos por Dios. Sigue diciendo el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Usted y yo somos escogidos por Dios desde antes de que todo esto existiera, para ser santos y sin mancha delante de él. Formamos parte de esa privilegiada selección, llamados a ser santos, sin mancha, delante de él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos sido predestinados, dice, para ser adoptados hijos suyos. Hay otra versión que dice que para ser insertados en la familia de Dios. Y de eso se trata el ser adoptado hijo suyo, alguien que no es de la sangre de esa familia, recibe el beneficio de ser adoptado, de obtener los apellidos de esa familia y por consiguiente obtener todos los beneficios que eso conlleva al pertenecer a aquella familia. Y eso somos nosotros, humanos versus divinidad, pero adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta expresión, según el puro afecto de su voluntad, es una expresión muy preciosa que lo que quiere decir es porque Él así lo quiso. No hubo nada que lo obligara porque es que le tocó adoptarnos, porque según el puro afecto de su voluntad, usted y yo hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos porque Él así lo quiso. Qué precioso privilegio. Y por eso en el comienzo de esta porción, en el versículo 3, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Qué precioso privilegio ser bendecidos de esta manera. Número 16. Versículos 7 y 8 de la porción que estamos siguiendo en Efesios capítulo 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Perdonados por gracia, dice, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios de gracia, nos ha perdonado, nos ha redimido a través de su sangre. Perdonado. Nuestro pecado, como dice Isaías, hizo la división entre nosotros y Dios. Pero al acudir al Señor Jesús buscando el perdón, hemos sido perdonados y eso es maravilloso. Versículo 13 de ese capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello que no se puede romper. El Espíritu Santo en nosotros. Leíamos y considerábamos antes el hecho de ser templo del Espíritu Santo. Ese es el sello. ¿Quiénes somos para Dios? ¿Quién es usted para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? Un hombre, una mujer. Yo soy un hombre
sellado con el Espíritu Santo, marcado por la gracia de Dios. En el siguiente capítulo 2 de Efesios, versículos 4 y 5, dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pasados de muerte a vida por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Él que es rico en misericordia, nos amó con tan grande amor que aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Qué precioso. Número 19. Resucitado y privilegiado. Sigue diciendo el versículo 6, quedó mal escrita la cita. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó y nos privilegió haciéndonos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué maravilloso. Qué preciosas razones para darle gloria al Señor, para servirle a Él, para vivir una vida que le agrade a Él. Razón número 20, versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya. Creo que es la Nueva Traducción Viviente, dice que somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me traslado en este texto al jardín del Edén, al relato que encontramos allá en el capítulo 1 de Génesis. Cuando dice Dios al final de la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y que el apóstol nos recuerde aquí en Efesios capítulo 2 que somos hechura suya, hechura de la mano de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Somos hechura de la mano de Dios. Hemos hablado en alguno de los estudios anteriores que eso es como cuando hay un artista que pinta algo y ya tiene un reconocimiento y que su sola firma vale por ser quien él es. ¿Cuánto más Dios? Y usted y yo somos hechura de Dios. ¿Entiende esa belleza? ¿Entiende ese privilegio? Usted es hechura de Dios. Yo soy hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No deje que Satanás le meta cucarachas en su cabeza. Piense en lo que dice la palabra. Usted es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Si aún no es salvo, si aún no es hijo de Dios, todo lo que tiene que hacer es rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Reconocerse pecador y permitir que Dios le dé ese enorme privilegio de ser hecho su hijo y vivir para agradarle a Él. Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted es ciudadano de los cielos.
Yo soy ciudadano de los cielos. Piense en eso. Hijo de Dios, heredero de Dios, ciudadano de los cielos. Dios lo ve a usted. Dios me ve a mí como un ciudadano de los cielos. Qué precioso privilegio. Y por último, el número 22, que lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Libres. Libres. No hay yugo de esclavitud del pecado para usted y para mí. Si nos esclavizamos al pecado es porque usted y yo no queremos soltarnos a través de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerle libre de cualquier esclavitud que usted tenga. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que el Señor bendiga su vida. Que el Señor le ayude y nos ayude cada día a llenarnos de estas verdades preciosas para vivir una vida de gratitud, para glorificar el nombre del Señor en la vida que vivimos usted y yo, porque tenemos grandes privilegios. Pudiéramos seguir enumerando privilegios porque hay muchos más, pero qué precioso que el Señor nos haya permitido pensar en estos 22 privilegios. ¿Quién es usted para Dios? Piense cada día en cada una de estas cosas y sea agradecido con Dios. Amado Dios y Padre, gracias por todo lo que somos delante de ti, por tu gracia y por tu misericordia. Señor, tú no has mirado nuestra condición y nos has llenado de privilegios. Por eso te damos gracias. Bendecimos tu nombre, oh Dios, y rogamos tu ayuda para cada persona que está ahí escuchando tu palabra. Tú conoces su condición, Señor. Oramos para que tú obres en la vida de esta persona que está pasando por esta aflicción, por esta dificultad, por esta lucha, por quienes no han tomado una decisión de seguirte a ti y de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Que tú obres en la vida de esta persona para que reciba este privilegio precioso tuyo de ser tu hijo, de ser tu heredero y de recibir todos estos beneficios como la ciudadanía celestial, como estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús y tantas otras cosas que hemos visto en esta mañana. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Te damos gracias por los méritos de nuestro Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo. Amén. Qué precioso privilegio el que tenemos en Dios. Que el Señor le bendiga. Gracias por prestarnos su atención hasta este momento. Oramos por usted y le invitamos a que ore por nosotros. Que el Señor bendiga su vida y la de cada uno de los suyos. Feliz resto de domingo, feliz semana. Chao, chao. Bendiciones.